Oh sí, en esta sección del canal ya hemos visto a Crash Bandicoot junto a unos pocos de su universo. Vimos a un buen icono como lo es Sonic, desmentimos un par de mitos y hasta vimos la primera y más reciente aparición en videojuegos de uno de los mejores superhéroes. Al menos esto como un extra. Y con ello nos hacía falta un grande. El personaje que es la cara de toda la industria, el personaje más conocido alrededor del globo y el que, aparte de tener éxito en el 2D, enseñó a todos cómo se deben utilizar las 3D magistralmente. Así es, el mismísimo Super Mario Bros. Lo hemos visto mejorar, pulirse y revolucionar todo. Mario ha estado arraigado en el mundo del gaming desde su génesis, pero ¿has pensado en cómo este mismo Mario ha ido evolucionando dentro de sus juegos? Pues veamos un episodio más de Evolución Poligonal o Polygonal Evolution para los amigos. Las primeras apariciones de nuestro querido Super Mario fue en 2D, justamente en el primer Donkey Kong de 1981, protagonizando su propio juego en 1985. Desde aquí evolucionó Mario hasta que tuvo que dar el tan temido salto al 3D en el 96, salto en el cual revolucionó y dio cátedra a todos de cómo se deben hacer los juegos plataformas 3D, y el modelo con el que Mario nos da esta clase fueron algunos, y estos son... It's me, Mario! La primera vez que vimos a Mario en 3D, incluso con él mismo dándonos la bienvenida, fue solo su cabeza, con 1213 polígonos en total, un modelo realmente muy grande en esa época solo para hacer la cabeza del personaje, lo cual es muy entendible teniendo en cuenta todo el poderío gráfico que Nintendo quería presumir con la Nintendo 64. Y vaya que presumieron, este Mario no tiene absolutamente ninguna textura, y sí, así como lo oyen, todos son polígonos, con la instrucción de ser coloreados por la misma consola. Ni siquiera la M que lleva en la gorra es una textura, todo esto es polígonos. Nos podemos dar cuenta de dos formas. Vemos como los vértices sin pintar logran formar la letra M, y lo más importante, tiene una definición bestial para esa época, lo que nos indican es que no está pintada, pues está totalmente modelada, y esto puede deberse a que todo este modelo es estirable y deformable dentro del juego. ¿Y qué decir de este modelo? Está muy bien logrado, con todo en 3D, las pupilas, las cejas, la nariz es bastante redonda, el bigote, el cabello y hasta supuestamente tiene dientes. Digo supuestamente ya que solo están pintados, pero está bien logrado dándonos la ilusión de que posee unos. El diseño clásico noventero de Mario está bastante bien plasmado aquí para el intro del juego y para la primera bienvenida que nos da el buen Mario. Y ahora, habiéndole dado play, tenemos el modelo que íbamos a ver durante todo el juego y no es ni más ni menos que... Este es bastante más modesto, con 780 polígonos, más de estándar para la época y con la clásica forma de modelar personajes, todo el modelo separado por piezas. Siempre me pregunté el por qué. Según estuve investigando, parece ser que por obvias carencias de procesamiento de los sistemas no eran capaces de procesar mallas complejas de modelados de personaje, por lo que era más barato, entre comillas, separar la geometría 3D de los personajes por piezas. Y ahora ya no vemos esto, ya que no es un problema esto, vemos modelos inmensos con una carga poligonal inmensa correr tan tranquilamente en los nuevos sistemas. Entonces es por eso. En fin, el buen Mario. Este modelo sí que va ya con texturas, aunque solo están presentes en los botones del overol, en los ojos, del cabello de los lados, la M de Mariano y el bigote. El resto pues son colores base de cada polígono. Y es bastante especial este modelo, pues pese a obviamente estar basado en los renders oficiales de muy alta calidad, es un poco diferente a estos mismos. Es un tanto más tierno, podríamos decir. En fin, vemos como su gorra es muy poligonal, pero consiguiendo perfectamente su forma, y su cabello detrás sobresaliendo de este. Solo mirándolo así por encima, podemos ver que lo que más ocupa polígonos en el modelo es para hacerlo más redondo, y es así como vemos en su cabeza, panza, caderas y su nariz, no escatimaron para nada el gasto. ¿Alguien más se había percatado de la inexistencia de cuello de Mario? Porque yo me acabo de enterar. Y luego Crash supuestamente ahorraba polígonos así, Aquí vemos las típicas manos redondas, sin ningún dedo, simulando un puño, pero al menos dan el detalle al final del guante. Esto es 10 de 10 para la época.
Como ya va a ser costumbre ahora en varios y próximos modelos, los ojos, que por cierto están muy juntos, creo que este detalle ayuda a diferenciar el diseño clásico del actual. El cabello, las cejas y sobre todo el bigote van a ser solo texturas de muy baja calidad. En fin, esta es la primera vista de Mario dentro del juego y es bastante bueno. No por nada este primer modelo se ha ganado el cariño de muchísimos fans y yo aquí me incluyo. Pero aún no terminamos con el buen Mario 64, pues además de los dos modelos mostrados que son los más típicos que hay un tercero que estaba un poco escondido todo este tiempo. El modelo más low poly dentro del juego. Este modelo reemplaza al más high poly cuando Mario se encuentra muy lejos de la pantalla. No le hagan mucho caso a las texturas que se colaron porque tuve que recapturarlo en 3D yo mismo y en el momento exacto pues estaba caminando y bueno, no le hagan caso a ese detalle. Pero este es el modelo. Cuenta con exactamente las mismas texturas que el modelo normal, pero su modelado es totalmente diferente, es muchísimo más cuadrado a primera vista, no se molestan en disimularlo al no notarse en las pantallas de antaño. Su cabello y orejas son inexistentes aquí, y su nariz es simplemente una pirámide con la base triangular, nada detallado. Sus manos ahora nada redondas, más bien son dos bloques cuadrados, que al igual que sus zapatos, y en sí el modelo más low poly de Mario. Estos fueron 3 modelos del buen Mario solo para su primera aparición, que por suerte no será ni de lejos la única del sistema Nintendo 64, así que vamos para allá. Dos años más tarde, ya para 1998, nos llega un nuevo modelo del fontanero, pero no hecho por Nintendo, sino por Hudson Soft. Así es, hablo del buen rompeamistades Mario Party. Este es en sí el modelo que vimos en Mario Party, bastante más bajo en polígonos, contando con solo 406 en total, y pese a ello no se ve para nada mal o más pobre, se ve incluso más unido que el Mario original de Mario 64, y hasta se ve un poco mejor en gráficos, pienso yo. Vemos como ya se modelaba todo mucho mejor para esta época. Podemos ver el modelado de todo el fontanero es diferente y hasta más y mejor estilizado. Cuenta con una gorra con una menor calidad, pero con el detallazo de que tiene hacia adentro un doblez que da esa característica forma. Su cabello detrás está mucho mejor modelado, menos redondo sí, pero parece que tiene mucho más cabello, y a decir verdad sus orejas muchísimo mejor modeladas que en Mario 64. Como siempre todo en su cara es solo texturas, pero de una mucha mejor calidad que las vistas en Mario 64, por alguna razón. O se pasaron mucho con los filtros antipixeleo. Su nariz nuevamente muy redonda, sus cachetes curiosamente bien modelados dejando ver claramente cómo Mario está rellenito. Y su cuerpo pues sí está más panzón. Y esto creo que es por no separar sus caderas como en Mario 64. Este Mario da la ilusión de que tiene una panza más grande, pero junto a ello nos da también la apariencia de que está mucho mejor estilizado. Y esto lo demuestran sus texturas. Pues vemos como ahora el overall es mucho más texturizado, como los tirantes de los lados también están mejor detallados, marcándonos cómo es que exactamente recorren sus hombros hasta su espalda, y hasta se dan el lujo de texturizar la suela de los zapatos del buen fontanero. Un buen modelo, un buen paso adelante para la aparición de Mario en 3D, y este mismo modelo sería el que se reciclaría y se volvería a usar del primer al tercer Mario Party, solo que con algunas modificaciones como la vestimenta o lo que sea, pero de base este es el modelo. Hablando del video en general, los siguientes modelos van a ser de spin-offs, ya que estos son interesantes al ser diferentes unos de otros, por lo que vamos a ver. Mario Golf. El buen Mario de Mario Golf. Noten cómo es que los colores no empatan bien entre los brazos, botones, pantalón en sí. El modelo exportado netamente se ve así. No lo corregí para notar mejor el cómo es que solo unas partes están texturizadas. Las más claras concretamente están texturizadas por imágenes, y las zonas más oscuras son las partes en las que los polígonos se pintan sin imágenes. Esto pasa en todos los modelos de la Nintendo 64, pero en este podemos apreciarlo más claramente, ya que lo dejé así. Dentro del juego sí que se ve bien, pero ahora hay que darle un retoque que no quise darle para poder apreciarlo. En fin, este siguiente modelo de Mario de solo un año más tarde, en 1999, y desarrollado por Camelot, cuenta con solo 404 polígonos en total, solo 2 menos que el de Mario Party, y no se ve mal,
pero es mucho más cercano a su apariencia de Mario 64 que al pequeño upgrade que tuvo para Mario Party. Pues volvemos a ver cómo este modelo está más separado, pero siendo incluso más cuadrado que el Mario de Mario 64. Y al ser un juego de golf pues tampoco está tan mal. Su gorra está bastante bien modelada, menos su cabello que ahora solo son dos triángulos, similares al Mario de la beta del 64. El cabello de los lados esta vez no son texturas, son polígonos. Las texturas se ven aquí de mejor calidad, incluso los botones con brillo y todo. Bastante mejor que el Mario 64 original, ahora con unos ojos más separados, haciéndolo más cercano a su diseño actual, pero sin dejar de lado lo tierno que se veía en el 64. Pasando de este spin-off, vamos a otro pero mucho más importante. Tan importante que a día de hoy es una de las franquicias más vendidas de todos los tiempos. Así es, hablo de Mario. Pero sí, Super Smash Bros. 64. Con la irrisoria cantidad de solo 320 polígonos. Vamos, es que Mario cada vez va a menos y esto se llama evolución poligonal. No me estás ayudando, Mario. En fin, este es de los modelos menos detallados de todo Mario en la Nintendo 64, pero yo al menos le tengo mucho cariño a este modelo en especial. Vemos como ahora Mario tiene la mitad de polígonos que en su primera aparición, Mario 64, siendo esto totalmente entendible, pues este juego es de peleas con 4 personajes de escenario y efectos constantemente en pantalla, por lo que esta reducción de polígonos es bastante normal, y aún conserva bastante bien los detalles, muy low poly por cierto. Su gorra es descomunalmente grande y desproporcionada para su cabeza, y sin tanto detalle para darle su forma. Su cabello detrás de la gorra pues se lleva la peor parte de la baja poligonal, solo son 2 pirámides puestas ahí como el cabello. Su nariz es la menos detallada, eso sí, dando una especie de forma romboidea que termina en la punta por dentro de su cabeza, que se nota que no se lo trabajaron mucho. Pero eso sí, todo su texturizado se ve muchísimo peor en todo aspecto. Su torso también está todo muy unido, sin separar sus caderas, viéndose más prolijo que en sus anteriores apariciones, al menos en este detalle. Sus manos esta vez no son redondas como un puño, sino que tienen una forma peculiar, parecen esmeraldas del caos más que nada. Este es un modelo bastante menos detallado, pero eso no hace que sea malo, curiosamente, ya que esto mismo lo hace ser mucho más funcional dentro del juego, y eso es primordial al momento de desarrollar. Pero habiendo visto ya Mario de Super Smash Bros., tranquilos, que aún no nos vamos curiosamente de la 64. Let's go. Un año más tarde, ya en el nuevo milenio, Nintendo y Camelot nos traen un nuevo título spin-off de Super Mario, que al haber sido hecha por la misma Camelot me esperaba mucho el diseño de Mario Golf pero cambiado, pero no, es peor. Curiosamente tiene más polígonos que Mario Party, Mario Golf y Smash 64, 447 en total, pero en cuanto a modelado, este Mario está bastante mal. Es mucho más cuadrado que lo que habíamos estado viendo, su gorra mucho más cuadradona, pero con una muy buena forma. Los típicos triángulos como el cabello, pero eso sí, está calvo de los lados. ¿Por qué? La nariz está bastante bien modelada y redonda. El bigote ya no solo está texturizado, sino que son polígonos coloreados. Por ello se ve mucho menos detallado, pero a la vez con una mucha mejor definición. Las piernas y brazos más cuadrados que nunca, los puños redondos siempre con las partes del final del guante, pues eso no está tan mal. Muy feo para tener la cantidad de polígonos que cuenta en Mario Party, pero como saben es funcional, y eso es aquí lo que cuenta. Dejando detrás al Mario calvo, aún no nos vamos de la 64, curiosamente. Let's go. Sí, no se me van de la 64 hasta terminar de ver el modelo que nunca pudimos ver por este lado del charco, pues este título fue exclusivo para la 64DD, que ya sabemos fue un total fracaso y nadie aquí la tiene. Pero en uno de estos editores de modelos tuvimos uno de Mario por defecto para pintar como queramos, y este era... Viendo su número de polígonos, la forma y el estilo de este modelo, pues puedo estar casi seguro que es el mismo de Mario Tennis, pero con una rara fusión con el Mario 64 por sus caderas separadas.
es bastante idéntico al del tenis, pese a haber sido desarrollado por Nintendo y no por Camelot. Por fin cuenta con un bigote 100% modelado en 3D, pero no cuenta con texturas en todo el cuerpo ya que tú mismo debías pintarlo. Podías pintar el bigote de Mario por primera vez tú mismo. Tiene separada la panza de las caderas como el Mario de 64, pero de resto es el mismo modelo que en Mario Tennis. En brazos, piernas, zapatos, todo es lo mismo o muy similar curiosamente. Creo que el buen Shigeru no estuvo muy pendiente del desarrollo, al menos en esta parte. Y pasemos ahora sí a la siguiente generación con la potente GameCube. Mario? Corría la Space World del año 2000. Nintendo presentaría a su nuevo titán, la Nintendo Juego Cube. En esta presentación hubo dos títulos que llamaron más la atención. Mario 128, en el cual vemos un modelo mucho más estilizado de Mario 64 que por desgracia nunca fue liberado al público y no lo puedo presentar por ello, pero junto a este se nos hizo saber de un juego protagonizado por el hermano del fontanero. Y así es, este de aquí no es el modelo que al final veríamos a lo largo del juego, más bien este parece ser de unas fases más tempranas en el que se hubiera podido jugar con el mismo Mario en Luigi's Mansion. Por ello llevaba las correas de la aspiradora, además de hacerlo un poco más alto que la versión final. Pero como sabemos esto no fue utilizado al descartar al final la etapa jugable de Mario. Y en parte me alegra porque Luigi necesita un poco más de protagonismo, pero este modelo de Mario es bastante bueno. Vemos al fin el diseño actual de Mario, pero este está descartado, aunque después de descartar este al final nos darían un modelo mucho mejor. Este sí que es el modelo final que veríamos de Super Mario en Luigi's Mansion, y siempre me pareció demasiado curioso. La primera vez que vemos el nuevo diseño de Mario en la siguiente generación, mucho más detallado, no fue en un juego de Mario, sino en el de su hermano menor como protagonista, Luigi. Pero bueno, sigamos a ver el modelo con su nuevo diseño, ahora ya con 128 bits. Pues con 5256 polígonos, Luigi nos presenta un Mario mucho más detallado para la siguiente generación. Y es bastante detallado para no ser el personaje principal. Vemos un modelado mucho más redondo, estilizado, pero todavía separado por piezas, que aún así se refinó esta técnica para esta época, pues no es nada notorio a menos que te fijes en sus dedos, donde sí se nota claramente que puedes separarlos. Pero vaya, el detalle es impresionante. La forma de la gorra es ya más característica y está ya texturizada con luz y sombra, además de la mejor forma vista hasta ahora. También la visera de la gorra ya no es sencillamente unos pocos polígonos planos, ahora está totalmente modelada y texturizada dándonos ese efecto de ser una gorra. El cabello detrás de la gorra y de los lados también es un modelo en 3D, y la forma que tiene me parece muy similar a la gran cabeza que te da la bienvenida en Mario 64, solo que con el diseño más actualizado. Con eso sí, colores mucho más cartoon, no intentando mostrar mucho realismo en las texturas ni en el modelado en sí. En cuanto a los ojos, cejas y bigote, todo está muy bien modelado en 3D, pero con las pupilas y las orejas siendo solo texturas. La nariz es más redonda que nunca, modelando también sus cachetes y hasta los labios que por dentro ya poseen dientes, y algo que intenta parecer una lengua. Un detallazo next gen de este modelo es que ahora todo el overall, aparte de estar totalmente texturizado, es un modelo en 3D en lugar de una simple textura como el de antaño, pues vemos como tiene una especie de relieve junto con los botones de este mismo. Las manos presentan los dedos definidos bien en 3D, con al fin la forma de una mano y guante, con los detalles de la parte final y debajo de los dedos, las típicas decoraciones de los guantes. La verdad es que todo el modelo está bien modelado, tiene los dobleces en la camisa y pantalones, y los zapatos ya son los que todos conocemos, redondos y con su suela y todo. Y así, en 2001 Luigi's Mansion nos presenta por fin a Mario. No me deja de parecer lo más curioso del mundo, pero en fin, sigamos adelante con Mario! Para la siguiente entrega de Super Smash Bros., más concretamente Melee, vuelve Mario un tanto especial.
Supongo que el nuevo diseño de Mario, visto solo unos 2 meses antes del estreno de Melee, no fue tomado en cuenta por HAL Laboratory, porque este Mario es muy distinto, y es que parece más una versión remakeada y rehecha de los renders vistos antes de Mario 64, que el estándar de diseño a futuro que tendría, presentándonos así un Mario Bros. Único, más moreno y con colores y texturas más realistas, contando con 4718 polígonos siendo menos que en Luigi Mansion, pero que es lo normal porque este modelo está destinado a un juego de luchas en el cual no se van a notar tantos estos detalles. Pero eso sí, con la gorra bien modelada junto con su característica forma, el cabello de los lados y detrás también bastante bien conseguidos, todo absolutamente todo en 3D. Pero uno muy bueno, pues los ojos, la nariz también están muy redondos, las cejas y los bigotes, tiene dientes y una lengua presentes ya en el modelo. Lo que sí debo resaltar es que sus texturas tienen una calidad enorme, pues en sus pupilas muy bien detallado el iris y toda su ropa también. Viendo esto, siempre pensé que Brawl era el que empezó con los diseños más realistas, pero parece que fue Melee con el overall muy bien texturizado, y la camisa o saco que tenga Mario ya con dobleces, luces y sombras muy bien puestos, incluso los zapatos más oscuros y con suelas realistas, todo con gran detalle. Aquí el modelo ya está unido de mejor manera, pues vemos cómo sus dedos forman totalmente una mano que tiene una textura genial de guante, es bastante realista, y de un conteo poligonal más que respetable para ser la Nintendo GameCube. Y junto a este modelo tendríamos a su versión Low Poly, con tan solo 332 polígonos, solo 12 más que el modelo base del primer Smash. Y qué decir, nunca me había percatado estos modelos en Smash Melee, y es como hacerles una especie de remake a los modelos grandes, pero dejándoles exactamente las mismas texturas. Tiene detalles muy realistas, pero es bastante pobre en modelado, es tan extraño que me encanta. Pero dejando estos dos Marios curiosos por sus detalles y diseño, pasemos al siguiente que nos espera. ¡Super Mario Sunshine! Al fin tenemos aquí el modelo de Super Mario de un juego principal. Así es, este es el modelo de Mario Sunshine, con tan solo 1524 polígonos en total, siendo muy curioso, ya que aparte del estilazo que se carga Mario por ir a la playa, este modelo es mucho menor en carga poligonal que sus anteriores apariciones en Melee o Luigi's Mansion, pese a que este modelo está destinado para estar presente en un juego principal de la saga de Mario en 3D. Entendible por una parte, ya que Mario va a tener mucha carga extra con el Aquac, o como se llame en tu país y región, y toda esta baja de polígonos pues se puede llegar a notar, pero en detalles mínimos, y por nombrar algunos pues la redondez de su nariz se ve reducida, pese a lo que hemos estado viendo, los brazos, piernas y dedos bastante cuadrados, indicando una menor carga de polígonos. El cabello detrás de la gorra pues está más cuadrado, y el cabello del lado de su cabeza pues son polígonos sobresaliendo, dejando el trabajo para las texturas de darle la forma correcta. Los zapatos planos en su suela tanto en texturas como en modelado. Y lo más notorio de esto es el bigote, pues desde Mario Polygon Artist fue que vimos un bigote en total 3D, pero ahora es un 3D a medias, es una textura sí, pero dada la forma que encaja perfectamente con su cara, dando la ilusión de que está en 3D y ser redondo, pero es muy creíble pero no lo está. En cuanto al diseño en general, parece que desde Sunshine se olvida que en Smash Mario empezaba a ser un poco más moreno para darle una tez un poco más clara, dejándonos así ver su diseño actual en su máximo esplendor. Tiene menos carga poligonal, pero junto con todo el diseño presente, es bastante correcto y me gusta bastante lo fachero que está Mario playero. Este sería el modelo principal de Mario en GameCube, por así decir, ya que este es el juego estrella del Mariano en esta consola. Pero aquí no acaba el GameCube, claro que no. Sí, como ya viene siendo costumbre, los modelos del buen Destruye Amistades son bastante especiales, al menos hasta aquí, con 4502 polígonos en total. Este es un modelo bastante grande en comparación a Sunshine, y tengamos en cuenta que ahora Mario Party es todo 3D y con varios personajes en pantalla. Lo que sí entiendo es lo extenso del mapa de Sunshine a comparación de Party, pero es entendible, aún así este Mario se ve mucho mejor. Volviendo a lo importante, este modelo de Mario es el mejor de toda Nintendo GameCube.
pues tiene una aceptable cantidad de polígonos visibles en su nariz, que es mucho más redonda, además de que podemos controlar este Mario. El cabello detrás de su gorra y de los lados están muy bien modelados en 3D, el bigote vuelve a estar en 3D completamente, sus brazos y manos lo suficientemente redondos para esa época, las manos bastante bien modeladas y conseguidas, los zapatos y sus suelas en 3D, si acaso yo personalmente no logré colocar correctamente sus cejas en la geometría, pero ese es error mío, así que sí, no es culpa de Nintendo, así que señor Shigeru, por favor no me mate. Ya presente por completo su diseño actual, pues no hay muchos cambios de cómo se ve Mario a partir de aquí, pero si queremos ver un poco más de cambios y modelados curiosos, despidámonos del juego cubo, pero no para ir a la Wii, sino a la Nintendo DS. It's me, Mario! Esta es la cara que nos da la bienvenida en Super Mario 64 DS, al menos hasta que se convierte en un dibujo, y disculpen si ven errores en la textura. Arreglé todo lo mejor que pude y es mucho hablando de retexturizar una malla así. En fin, solo tiene como 600 polígonos más que la primera vez que Mario nos saludó hace tantos años ya. Pero se nota como es que el diseño de antaño está basado en los renders clásicos y ahora tiene totalmente el diseño actual de Mario. Y podemos ver como, a pesar de que este modelo está en una consola portátil, Nintendo mejoró muchísimo su nivel de detalles con no tantos polígonos en solo 8 años. Este Mario, a diferencia de su primera vez, no tiene los ojos en 3D, y esto puede ser ya que no lo podemos deformar, solo se va a convertir en un dibujo. Pero pasando dentro del juego, este modelo es exactamente el mismo de Mario 64 DS y el de New Super Mario Bros. Solo que las texturas son mucho mejores en la 64 DS y bueno, aquí lo podemos ver. Algo que recalcar es que Nintendo sabe cómo modelar mejor ya con 8 años de diferencia, pues que este modelo cuenta solo con 636 polígonos, siendo 100 polígonos menos que la primera aparición de Mario, que no estaba tan bien representado en comparación a este. Vemos como ahora en su diseño es todo más unido a diferencia, y también el cómo las texturas detallan mucho mejor al personaje. Tiene dobleces, sombras, botones, todo con la calidad que nos puede ofrecer la DS, y bueno, sí que era impresionante. Sus manos ahora también son solo un puño cerrado, pero con texturas y una forma mucho mejor y estilizada, y es así todo el modelo. Pues cabello detrás de la gorra, orejas, visera, realmente tiene una muy baja calidad, pero está tan bien optimizado que se ve bien y corre perfectamente en una DS. Y con todo este modelo que está tan bien hecho, es una versión muy low poly del siguiente que vamos a ver, curiosamente. Super Mario Galaxy! Ahora con la galaxia de Mario. Este es el mismo modelo utilizado en Mario Galaxy 1 y 2. Claramente podemos ver cómo es que el modelo de Mario 64 DS es muy similar, pero en Super High Poly, pues cuenta con 4877 polígonos. Lo digo porque dentro del modelo su esquema de modelado es exactamente el mismo, pero con más malla y texturas de una mejor calidad. Y es que incluso la textura de los dobleces de la ropa es el mismo, pero en HD. En fin, vemos como Mario tiene una nariz totalmente redonda. Sus orejas y cabello están muy bien modeladas, todo el cuerpo de Mario, sus botones, sus zapatos están muy bien en cuanto a redondez. Sus manos ahora también están bien modeladas, con dedos bien separados y definidos cada uno. Solo que la parte detrás de los guantes, esas como bolitas que tiene, no está tan bien modelada, dejando este detalle para las texturas. Al igual que el overall, los bolsillos y todas las texturas en sí, está muy bien realizado utilizando este modelo también para su secuela. ¡Yahoo! Volvemos con la hermosa doble pantalla. Para Mario Kart DS, Mario no tiene un modelo libre fuera de su auto, pero utilizan este para la selección de personajes. Un modelo realmente modesto, teniendo en cuenta que va a estar siempre dentro del kart, y sí, el elefante en la habitación nos indica que no tiene piernas, dejando una especie de rectángulo en lugar de modelarlas, optimizando así el personaje para que pueda correr muy bien en una DS, nariz muy cuadrada, manos de bloque muy poco poligonales, un modelo casi nada detallado pero funcional dentro del título. Y este es el modelo que se ve en la pantalla de selección del personaje y dentro del juego, en tanto sea elegido por el jugador. Cuando Mario es controlado por la CPU, pues tiene otro modelo aún menor detallado.
Este modelo cuenta con 109 polígonos en total, ya que solo se lo va a ver de lejos y no te vas a fijar en lo mal modelado que está. Tiene las piernas menos detalladas que el anterior y los brazos y manos triangulares, pero con las mismas texturas, optimizando así más el juego de la mejor manera. Esto para el modelo DS, que vendría a ser el hermano menor del que viene. Mario Kart Wii. Para el gran Mario Kart Wii, ¿este no es el modelo de Nintendo DS del 64? Pues de entrada es demasiado similar, tiene una carga muy similar con 666 polígonos, re satánico el Mario, pero con texturas muy buenas, de gran calidad en comparación al modelo de DS, las manos siendo menos detalladas en 3D pero bien detalladas con texturas. Sigo creyendo firmemente que este es el modelo de Mario 64 DS pero un poco upgradeado, o solo estoy loco, no lo sé. Mario! Uff, madre mía, llegamos al fin a Super Smash Bros. Brawl, con una de las caras, modelos y apariencias más conocidas del fontanero favorito de todos. Y Dios, antes de pasar a hablar del modelo, podemos primero apreciar cómo es que las texturas y en sí todo el modelo de Mario es el más realista de Mario que vamos a ver. De hecho, si nos acercamos es extra realistic. Este estilo lo empezó Melee y en Brawl lo llevan a un punto totalmente alto y es tristemente como terminó en este mismo juego. Cuenta con 5324 polígonos, siendo un gran avance para la misma consola Wii, que ya nos vino acostumbrando a modelos no tan complejos. Como ya sabemos, Smash usa modelos de cabeza y manos. Parecen más polígonos de los que tiene, pues la nariz es demasiado redonda, ojos, cejas y bigote, y hasta los dobleces de la ropa. No escatimando nada en las texturas, pues vemos como tiene los bordados en la tela jean, el overol, las costuras, bolsillos, incluso remaches, es extra realistic. Sus dedos tienen el mejor modelado de Mario hasta ahora, parecen dedos reales a los cartoon que presentan la mayoría de juegos de Mario, con todo y costuras en el guante, extra realistic. Y esas cositas detrás de los guantes que sí investigué y no tienen nombre, pero ahora están en 3D, siendo uno de los mejores modelados del buen Mario en comparación a todo lo que vimos en la trayectoria de la Wii por estos años. Por lo que podemos pasar a otra consola de Nintendo. Super Mario 3D Land! Pasamos a la nueva generación portátil de Nintendo, la Nintendo 3DS, con un juegazo como lo fue Super Mario 3D Land, precursor de 3D World que veremos más adelante, con 1580 polígonos que para ser una portátil es impresionante. Tiene solo unos pocos polígonos más que Sunshine y todo esto en la palma de tu mano. Poligonalmente es más grande que la primera aparición de Mario en la sexta generación, pero con mejores texturas, ojos un poco más grandes, el bigote vuelve a ser solo textura, los brazos y las piernas tienen ligeros dobleces, pero solo texturizados, dejando el modelo más bien plano y cuadrado. Pese a ser portátil y el 3DS tener una calidad más bien baja en las pantallas, cuidaron muy bien el modelado de los dedos. No son los más redondos ni definidos, pero sí que están bien modelados a diferencia de muchos modelos portátiles que ya hemos visto. Y ahora sí, visto 3D Land, sigamos en la consola, pero a ver el 7 de la suerte. Mario Kart 7. Al igual que Mario Kart DS, existen dos modelos de Mario presentes, uno High Poly para la selección de personajes y cuando ganas la carrera, y uno usado solo in-game y como CPU. Y este es el modelo High Poly, con solo 461 polígonos en total. Vemos como es muy bajo, incluso para Mario Kart Wii con 200 menos, pero es un modelo funcional dentro de lo que cabe. Siempre me pareció graciosa la cara que tiene este Mario, es como que ni en Smash estaba tan furioso que se daba golpes con todos que aquí en las carreras, pero bueno, el modelo en sí es bastante bajo en todo aspecto, pero me agrada aún así que el cabello detrás esté modelado. Sí, son solo unos picos, pero no dejaron ese detalle pasar. Su gorra con una forma bien definida y muy cuadrada a la vez, el bigote es solo una textura plana que ya ni siquiera está bien dada la forma. Su mano vuelve a ser una especie de bloque con una forma de puño solo que texturizando los dedos y la textura no es en sí de muy buena calidad. Y sí, la forma que tiene de estar sentado es muy chistosa, con las piernas muy bajas de calidad y muy pegadas al cuerpo,
al menos es mejor que el bloque cuadrado de DS a decir verdad. Pero veamos su modelado low poly también dentro de este juego. Y sí, por supuesto que va a ser más bajo. Llega a estar bastante cercano a la versión high poly de Mario Kart DS, con texturas mucho más bajas de calidad, modelado también más bajo, ya no sin bloques en las manos, sino con unas pirámides, siendo mucho menor de modelaje al igual que los zapatos. Incluso no tiene polígonos en la parte del trasero, por alguna razón está hueco, supongo que así se ahorran, nadie iba a ver esto. Todo esto para que el juego pueda correr con todos los modelos, texturas y efectos en la misma consola, todo en simultáneo y a altas velocidades dentro de las carreras. Pero bueno, ¿cansados de ver el mismo diseño de Mario? Pues tranquilos, yo aquí les traigo la solución. Let's go! Okidoki. El diseño de Mario y Luigi en total 3D. Como sabemos, el diseño de Mario presente en Mario y Luigi siempre es en 2D, con sprites mejores y peores, eso sí, dependiendo del año y la consola. Pero con el juego Dream Team, la batalla contra Bowser gigante sí que nos dejan ver un Mega Luigi y a un Mega Mario con ese diseño por primera vez en 3D. Que decir, es bastante refrescante ver a un Mario diferente luego de todos los modelos tan similares. Bastante bien detallado para solo verlo en una batalla y ser también de portátil. Tiene 1472 polígonos, dejándonos ver este sprite en 3D por primera vez. Lejos de ser realista, podemos ver cómo los colores y las texturas emulan muy bien al diseño del sprite dentro del juego, muy cartoon. Los ojos no son azules, las cejas y bigotes son cafés y no negros, sus orejas con un estilo muchísimo más cartoon, los brazos y piernas no tan redondos y las manos tampoco tienen dedos, pero con una forma muy estética y estilizada ayudada por texturas para notar una mano claramente y me encanta. Desde siempre he sido fan de la saga Mario y Luigi, pero es que hasta Mario 3D de este juego es bastante especial, creo yo. Ahora sí, luego de ver esta chulada de modelo de Mario, vamos a ver el primer juego de Mario que podríamos catalogar al fin en HD. Super Mario 3D World. Super Mario 3D World y Bowser's Fury. Aquí tenemos ya el diseño de Mario bien trabajado, estilizado y por primera vez con 11.136 polígonos. Este modelo de Mario ya es bastante cercano a las nuevas generaciones, ya que este mismo fue por obvias razones reutilizado para el relanzamiento del mismo juego en Nintendo Switch con su expansión Bowser's Fury. Pero pasando al modelo, ¿se puede pedir algo más 3D que este modelo? Digo, todo está en absolutamente modelado 3D, la gorra es muy redonda, incluso su sello, la M, ahora es un sello totalmente en 3D, pero no solo una textura suelta o una textura junto a la gorra, ahora la tan característica M de Mario, al fin y luego de tantos años está en 3D, lejos de lo que pareciera. Todos los detalles de dobleces, costuras del overall de Mario son solo texturas, no usando polígonos para estos detalles, ocupando así la gran cantidad de polígonos en redondear lo más posible a Mario. Eso sí, olvidando cualquier rastro de dientes y lengua, dejando estos para los modelos que se presenta con boca abierta. Así vemos sus zapatos, manos, bigote, nariz, todo muy redondo y muy bien modelado, siendo este el Mario más high poly hasta el 2013. Algo muy curioso es que al igual que Smash, se usan diferentes modelos de las manos de Mario y sus expresiones. Esto suele ser porque en lugar de directamente animar al personaje, el modelo reemplaza sus partes. Nada notorio dentro del juego, pero esta es la primera vez que veo esta técnica de animación usada en Smash en otro juego y plataformero. Bastante bien conseguido la verdad, pero muy extraño a su vez. Mario! Para el siguiente título de Smash, no sería el único en su estilo. Aparte de reemplazar el hermoso tema de Brawl, contamos esta vez con dos versiones. La versión más popular en esa época, el 3DS, y la no tanto pero siendo una con mejores gráficas de la Wii U. Empecemos con la versión de 3DS. Cuenta con 3024 polígonos en total, siendo bastante más grande que todo lo que hemos visto en 3DS y eso que es de lucha. Como es costumbre, Mario usa modelos de cabezas y manos reemplazables en lugar de animar todo el modelo, pero en el 3DS tenemos algo que se ve raro. Y es que, por falta de la potencia, en lugar de reemplazar varias cabezas, solo reemplazan las partes clave de las expresiones de Mario. Todo esto para no cargar muchos polígonos por personaje y madre mía se ve muy raro.
Lo que sí se suelen ser reemplazados por lo visto son las manos. Son solo 3 cambios de manos que usa Mario a luchar. Este modelo de Smash 4 para 3DS conserva un poco de las texturas realistas heredadas de Brawl, para distinguirse mejor en la pequeña pantalla del dispositivo, y solo esta versión contaría con esto, y ya van a ver de qué hablo. Este es el modelo High Poly, que se utiliza de cerca cuando pones pausa o en repeticiones más cercanas, mientras en el resto del juego el modelo que el título carga es el siguiente. Este modelo tiene mucha menos carga poligonal para que la consola pueda correr bien, con por ejemplo 4 Mario simultáneos luchando en pantalla, y con una resolución de la consola que era muy pobre, pues casi no notábamos ningún cambio. Y viéndolo bien, su recuento de polígonos es algo similar a Sunshine y con la mano bien modelada pese a ser bastante low poly. Pasando a la versión mayor del mismo título, con 6748 polígonos, un modelo enorme en comparación a su versión de Nintendo 3DS, pero bastante más estándar en comparación a los demás de Smash y a los modelados de séptima generación en general. Como es costumbre ya en Smash, tiene presentes los diversos modelos de diferentes expresiones que servían para reemplazarse durante la partida. En este modelo podemos apreciar cómo es que se olvida por completo la estética realista que había venido acompañando a Super Smash Bros. Desde que inició hace varios años atrás, para ahora ser muchísimo más cartoon, por lo que podemos ir olvidándonos de los overoles, botones, guantes realistas, contando con unas texturas mucho más planas, que no tienen casi detalles. Pero eso sí, el modelo en sí está bastante bien modelado, incluso los dobleces en los brazos y overall con los guantes bastante redondos y hasta la cosita detrás de la mano en total 3D. Qué elegancia la de Francia, pero en fin. Este es un muy buen modelo para las luchas y ustedes se estarán preguntando, ¿y para los karts qué? Pues vamos a verlo. Mario Kart 8! Con tan solo 3106 polígonos, este es el modelo más grande que Mario ha visto para un juego de karts. Y es así como vemos al modelo de Mario Kart 8 y Mario Kart 8 Deluxe, que por cierto, Mario Kart es eterno. Es el mejor modelo de Mario dentro de un kart hasta la fecha. Tiene un recuento bastante alto y no es reemplazado por una versión menor del personaje dentro del título, o al menos eso es lo que parece. Este Mario, aparte de estar muy bien modelado con el cabello detrás y los lados de la gorra, y hasta los zapatos, está muy bien texturizado. Vemos luego de mucho que la textura del overall simula una textura similar a la de Jin o al de una tela realista, que no habíamos visto ya en algún tiempo desde Brawl. Y esto para un juego de karts pues me parece bastante extraño, no es que podamos fijarnos en estos detalles al 100%. Pero bueno, pasemos a una nueva generación, sí que sí. Super Mario Odyssey! Y así vemos el último modelo de un juego principal de Super Mario a fecha de este video. Con 11.295 polígonos en total, el modelo de Mario Odyssey no es muy diferente del modelo visto en Mario 3D World, solo contando con alrededor de 200 polígonos más que en su pasada entrega importante. Y aún así el modelado y texturizado de Mario para esta entrega es muy superior en comparación. No tiene de más manos ni expresiones, ya que este mismo modelo es el que va a cambiar en sus distintas expresiones y poses. Por eso vemos que de base Super Mario tiene esta expresión con la boca abierta, ya que es la que tiene predeterminada. Además cuenta con dientes y lengua ya de base dentro del modelo, al no ser reemplazadas sus partes. Al igual que el modelo de 3D World, todo es lo más redondo posible, y de un esquema similar a lo presentado en este mismo. El cambio que Mario tuvo mejor desde que lo vi son en sí sus texturas. Este texturizado que tiene le da una aura un poco más realista, pero sin estar alejado del estilo cartoon muy característico de Mario, pues su cabello cuenta con unas realistas texturas. Detrás y a los lados, al igual que el bigote, tienen una textura muy bien detallada. Podemos apreciar los cabellos de este y pues en sí está muy bien también modelado. El iris de su ojo es impecablemente nítido y la oreja ya no solo es una simple textura, está aquí modelada. También toda la ropa goza de una textura bastante realista. El saco o camisa roja que lleva Mario
se ve de un material un tanto suave. En su overall también se distinguen muy bien las texturas como un material jean con el que se supone que está hecho el traje de Mario. Todo muy bien 3D, bien texturizado y ya con nuevas y actuales técnicas para animar personajes. Un buen modelo sí, pero palidece demasiado ante los modelos de Sonic, que contaba con 24.000 polígonos en Forces, y sobre todo contra Crash Bandicoot, que contaba con 49.000 polígonos en Crash Bandicoot 4. Ambos juegos estando en sí en la misma consola, junto con Odyssey, por lo que no es un problema de potencia, y aún así, este modelo es el mejor que hemos tenido de Mario Bros. Hasta esta fecha, pero no es el último, pues... Mario! Para el año 2018, Nintendo nos deleitó con su versión definitiva de Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate, contando con, como no, la infaltable aparición del fontanero favorito de todos. Este es el modelo de Mario de un juego importante con 7491 polígonos, siendo el más grande en carga poligonal en la saga Super Smash Bros. Como ya saben, siempre se dividen sus expresiones en distintas cabezas. Me encanta la cabeza estampada contra la pantalla, es lo mejor. En fin, podemos apreciar cómo es que este modelo de Mario intenta retomar en su texturizado un estilo un poco más realista que ha ido presentando la saga. Gracias a este texturizado, obviando el color pálido de su piel, el overall vuelve a tener costuras y sombras realistas. Supongo que esto es lo más cercano al realismo de Brawl que estaremos. En fin, en cuanto a modelado, este está muy bien hecho, con todo muy buen aspecto. Ahora podemos ver los dobleces de la camiseta de Mario, un detallazo, su nariz muy redonda, bigote y orejas bien detalladas, algo muy estándar ya. Un muy buen modelado que está presente en el crossover más grande de toda la industria y el último que veremos en este video, pues aparte de spin-offs sin importancia y con una carga en realidad menor a los aquí presentados, no son juegos tan grandes como el último Odyssey ni la aparición de Mario en la saga Smash. Hace un par de años ya, la saga Super Mario ha cumplido más de 35 añotes ya junto a nosotros. Esto es más de la edad de mucha de la gente que estará viendo este video. Y qué mejor muestra de todo lo que esta gran saga, buque de Nintendo e insignia de la industria ha podido evolucionar, que ver paso a paso cómo se ha ido aprendiendo, mejorando, se ha ido experimentando y sobre todo, revolucionando la industria juego con juego. Esta fue la evolución poligonal de Super Mario Bros. Y así llegamos al final del video. No quiero enrollarme mucho con la despedida, pues ya ven lo que dura este video, pues solo agradecerles a los sensuales miembros del canal, como siempre son los mejores, que no se les olvide a ustedes comentar, darle un buen like con guantes de cuero si es que les gustó, y compartirlo con sus amigos llamados Mario. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.